Bueno, ya no nos falta mucho, no nos queda casi nada por ver. Vamos a entrar a la parte de subespacio. Ya en la anterior clase habíamos visto lo que es cómo determinar una base, bueno, teniendo un conjunto, cómo ver si es una base, ese conjunto, ¿no? Debe cumplir dos condiciones, debe generar al espacio vectorial, ya vimos también cómo, y además debe ser linealmente independiente, ¿no? Que también vimos que trabaja con un sistema homogéneo, ¿ya? Y ahora vamos a ver la última parte del espacio vectoriales, que sería, a ver, voy a dejar de compartir, voy a compartir solamente el OneNote. Ok, para que no estén viendo todo el tiempo el cambio de pantalla. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a netamente base y dimensión, puro ejercicio de cómo determinar una base y dimensión de un subespacio, ¿no? Ya sea generado por un subconjunto o definido bajo condiciones, ¿ya? Vamos a comenzar determinando una base canónica o también conocida una base usual, ¿ya? De las dos maneras se la conoce, a veces escucha, dice base canónica, ¿qué es eso, digamos, no? Porque mayormente se utiliza el término de base usual, es lo mismo, ¿ya? De lo siguiente, vamos a aceptar, ya. Dice determina una base canónica de los siguientes espacios vectoriales. Ya vimos que en esta unidad vamos a trabajar con tres espacios vectoriales, ¿no? Lo que son vectores con n componentes, ¿ya? Vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis. Por ejemplo, vectores con n componentes, ¿no? Que puede ser b sub 1, que tiene o simplemente b sub 1, b sub 2, hasta b sub n, ¿no? Ese es el espacio vectorial de vectores con n componentes, Rn, ¿ya? El otro espacio vectorial con el que vamos a trabajar es matrices de orden m por n, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos la matriz A, y qué sé yo, aquí A, B, C, D, ¿no? Esta es una matriz genérica, una matriz de 2 por 2, dos filas y dos columnas, ¿no? Y con el siguiente espacio vectorial con el que vamos a trabajar, porque yo dije 3, es con polinomios de grado n. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar, por ejemplo, vamos a tener P, vamos a tener A más B por X más C por X al cuadrado hasta, por ejemplo, Z por X a la n, digamos, ¿no? A eso nos referimos con polinomios de grado n, donde el máximo exponente vendría a ser n, digamos, ¿no? Entonces, esos son los tres espacios vectoriales con los que vamos a trabajar en esta unidad, ¿ya? Con los que se trabaja más que todo, ¿ya? Entonces, me dice, determina una base canónica de los siguientes espacios vectoriales. ¿Pero qué es una base canónica o base usual? Bueno, básicamente está formado por un conjunto donde, en este caso, como tenemos inciso A, ¿no? Tenemos el espacio vectorial de R4, ¿ya? Quiere decir que voy a tener vectores con 4 componentes, ¿ya? Y para determinar una base canónica o la base usual, ¿ok? Ya. Me dice lo siguiente la definición, que el primer vector que va a tener esa base, ¿ya? Su primera componente va a ser 1 y todas las demás van a ser 0. Ah, ya, como yo sé que todos los vectores para esta base van a tener 4 componentes, entonces el primero va a ser 1 y voy a tener 3 ceros, ¿no? Ok, siguiente. El segundo vector, mi segunda componente va a ser 1 y las demás componentes van a ser 0. Y así sucesivamente para que hasta que el último vector, la última componente sea 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener 4 vectores, ¿no? Entonces, el tercer vector, 0, 0, 1, 0. Y el cuarto vector, 0, 0, 0, 1. Que me dice la definición de base usual o canónica que el último vector, no, que va a tener vectores, ¿ya? Que va a tener vectores donde hasta que la última componente de ese vector sea 1. En este caso ya llegamos al vector donde tiene la última componente igual a 1. Entonces mi base de R4, mi base usual de R4 es esta, básicamente es esta.
cuando les pida el ingeniero o la ingeniera, ya, hágame la base usual de vectores con 3 componentes, DR3. Ah, ya, ok. Bueno, sé que voy a tener vectores con 3 componentes, donde voy a comenzar, el primer vector va a ser mi primera componente 1, las demás 0. Segundo vector, segunda componente 1 y los demás 0. Tercer vector, tercera componente 1, las demás 0. Y ahí quedaría, ¿no? Porque ya llegué, si es un espacio vectorial de R3, pues simplemente voy a tener 3 vectores, ¿no? ¿Y por qué se dice que es una base? Ya dijimos que un conjunto es una base si cumple dos condiciones. Genera el espacio vectorial y es linealmente independiente, ¿no? Y bueno, entonces, efectivamente, este sería la base usual de R4. Ahora de matriz C2 por 2, lo mismo. Lo mismo. Voy a tener, por ejemplo, la primera matriz, el primer elemento 1 y los demás elementos 0. Me está diciendo de matriz de 2 por 2, ¿no? Entonces voy a continuar así hasta que mi último elemento sea 1. Voy a seguir teniendo, ¿no? 0, 0, 1, 0. Y mi último elemento, 1 y los demás 0. Y hasta ahí llegó mi base usual de matrices de orden 2, ¿no? Perfecto. Y ahora me pide la base usual de polinomios de grado 2. ¿Cómo es? Bueno, de dos maneras puedo hacerlo. Vamos a aceptar. Bueno, ¿qué me dice? Me dice, ya, el primer polinomio de un polinomio de grado 3, yo sé que está compuesto por A más B por X más C por X al cuadrado más D por X al cubo, ¿no? Me dice polinomio de grado 3, que quiere decir que el máximo exponente del polinomio tiene que ser 3, ¿no? Entonces, este es un polinomio genérico de P3. Entonces, de la misma manera tengo que hacer para la base canónica. ¿Cuál es mi primera componente de un polinomio de grado 3? El término independiente. La segunda componente, el coeficiente de la variable X. El tercer componente, el coeficiente de la variable X al cuadrado. Y el cuarto componente es el coeficiente de la variable X al cubo. Entonces vamos en ese orden. Me dice que para la base usual, la primera componente tiene que ser 1 y las demás 0. Entonces, pero esto lo vamos a llamar P sub 1. Le vamos a poner 1 más 0 por X, más 0 por X al cuadrado, más 0 por X al cubo. Mi segundo polinomio, mi segunda componente va a ser 1 y las demás 0. Entonces aquí sería 0 más X más 0X al cuadrado más 0X al cubo, ¿no? El tercer polinomio, 0 más 0X más X al cuadrado más 0X al cubo. Y por último, 0 más 0X más 0X al cuadrado más X al cubo. Y listo. Esta sería mi base usual de polinomio. Esto es importante, ¿ya? No, esto lo estoy mencionando porque lo vamos a utilizar para lo que son los espacios isomorfos, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con las bases usuales cuando trabajemos con espacios isomorfos. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Sino para ya comenzar con los ejercicios, ¿no? Una pregunta de esta que vamos a empezar a hacer, sí o sí entra al examen, ¿ya? A sus exámenes, sí o sí. Espacios vectoriales entra. ¿Ya? Bueno. Dice el siguiente ejercicio, determina una base y dimensión de los subespacios generados por, en este caso tenemos 3 conjuntos, ¿no? Vamos a comenzar con el inciso A. Solución. Inciso A. Bueno, tenemos el conjunto. Podemos ver que es un conjunto del espacio vectorial de R4, ¿no? R4 son vectores con 4 componentes. Entonces ya tenemos que identificar los espacios vectoriales, ¿ok?
Bueno, lo primero que hacemos es, como son vectores, directamente nosotros lo podemos llevar a una matriz, ¿ya? Donde cada vector va a ser una fila en la matriz. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 2. Ese es el vector, mi primer vector. El segundo vector va a ser mi segunda fila. 0, menos 1, menos 2, 0. El tercer vector va a ser mi tercer fila. 1, 1, 1, menos 2. Y el cuarto vector, mi cuarta fila. Listo. Bueno, a través de operaciones elementales, nosotros vamos a escalonar la matriz. ¿Ok? Vamos a escalonar la matriz y las filas que no se anulen en la matriz escalonada van a ser vectores para mi base. ¿Ok? Vamos a aceptar. Bueno, entonces escalonemos. Adicionamos en la tercera con la primera multiplicado por menos 1 y en la cuarta con la primera multiplicado por menos 1. Entonces equivalente 1, 2, 3, 2, 0, menos 1, menos 2, 0. Luego tenemos menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 1, menos 1. Menos 3 más 1, menos 2. Y menos 2, menos 2, menos 4. Luego tenemos menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 2, 0. Menos 3 más 0, menos 3. Y menos 2 más 0, menos 2. Ok, podemos menos 1 convertirlo en 0. Adicionamos en la tercera con la segunda multiplicado por menos 1. 1, 2, 3, 2. 0, menos 1, menos 2, 0. 0, 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 0 menos 4, menos 4. Y por último, 0, 0, menos 3, menos 2. Podemos permutar la tercera con la cuarta fila. ¿No? Tenemos entonces 1, 2, 3, 2. 0, menos 1, menos 2, 0. 0, 0, menos 3, menos 2. 0, 0, 0 y menos 4. Podemos ver que ya está escalonada la matriz. Entonces, ¿qué les había dicho? Que nosotros tenemos que determinar una base y dimensión, ¿no? Del subespacio generado por S. ¿Ya? Vamos a llamar, bueno, me olvidé, vamos a llamar W al subespacio generado por este conjunto, ¿ya? Vamos a llamar W al subespacio generado por ese conjunto. Entonces, para determinar la base, ¿ya? Cuando tenemos un subespacio generado por un conjunto, el número, como sabemos, la base está compuesta ya sea por vectores o por matrices o por polinomios de acuerdo al espacio vectorial, ¿no? Por ejemplo, estas son bases. Son bases usuales, pero son bases, ¿ya? De acuerdo al espacio vectorial. En este caso estamos trabajando con vectores, ¿no? Estamos trabajando con vectores con 4 componentes, entonces el 4 es el espacio vectorial. Por lo tanto, vamos a concluir que la base del subespacio generado por el conjunto, lo llamamos W, ¿no? Va a ser igual a, voy a tener entonces vectores con 4 componentes, pero ¿cuáles van a ser mis vectores? Mis vectores van a ser aquellas filas que no se anularon en la matriz escalonada. La primera fila no se anuló, va a ser mi primer vector en mi base. La segunda fila no se anuló, va a ser mi segundo vector en mi base. Y así sucesivamente para cada fila que no se anuló. Entonces vamos a llamar W sub 1 a la primera fila, que sería 1, 2, 3, 2. W sub 2 es mi segunda fila que no se anuló. 0, menos 1, menos 2, 0. W sub 3 va a ser mi tercera fila que no se anuló, 0, 0, menos 3, menos 2. Y W sub 4, mi cuarta fila que no se anuló, 0, 0, 0, menos 4. Listo. Mi base entonces está compuesta por 4 vectores. Y ahora me pide también la dimensión de ese subespacio. Y la definición de dimensión me dice que la dimensión es el número de vectores que tiene una base, ¿ya? Y mi base, ¿cuántos vectores tiene? Tiene 4. Por lo tanto, la dimensión de este subespacio es 4. ¿Ok? Repito, la dimensión de un subespacio es el número de vectores que tiene una base. En este caso, mi base tiene 4 vectores,
por lo tanto la dimensión es 4. Cuando tenemos que determinar base y dimensión de un subespacio generado por, en este caso, un conjunto con vectores, cada vector va a ser una fila en la matriz, ¿ya? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos matrices o tenemos polinomios? Ahí es donde entra el espacio isomorfo, ¿ya? Entonces vamos a ver el inciso B. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, inciso B. Bueno, para empezar vamos a llamar W al conjunto, al subespacio, perdón, generado por este conjunto. Ese, ¿no? Entonces, como vieron aquí en el inciso A, como teníamos vectores, era más fácil llevarlo a la matriz, ¿no? Pero en este caso tenemos matrices. No es directa, acá no podemos llevar directamente, una matriz, ¿ya? Porque se nos dificulta un poco, por ejemplo, no sabemos qué elemento llevar a dónde y demás, ¿no? Entonces aquí es donde trabajamos con el espacio isomorfo, para convertir matrices o polinomios a vectores, ¿ok? Entonces, aquí vamos a escribir eso. Debemos trabajar, bueno, voy a escribir ya. Debemos trabajar con su espacio isomorfo. En este caso, ¿con qué espacio isomorfo vamos a trabajar? ¿Ya? Ya les dije que el espacio isomorfo es para convertir en vectores, ya sea matrices o polinomios. No tiene sentido aplicarle el espacio isomorfo a vectores, ¿no? Convertir vectores a vectores no tiene nada de sentido. Entonces, el espacio isomorfo solo se aplica para matrices o polinomios. Pero, ¿cómo sabemos a qué espacio vectorial va a pertenecer las matrices de 2×2, por ejemplo, ¿no? Es decir, aplicándole el espacio isomorfo a vectores con cuántas componentes vamos a tener. Aquí es donde entra un poco de definición, ¿ya? Cuando nosotros tenemos, ¿ya? La dimensión de Rn, por ejemplo, ¿ya? La dimensión de Rn va a ser simplemente n. Por ejemplo, cuando nosotros querramos, nos diga el ejercicio, ¿cuánta es la dimensión de R2, digamos, ¿no? Por definición sabemos que es 2, porque es n. En este caso n es 2, entonces la dimensión de R2 va a ser 2. Cuando tenemos la dimensión de m por n, de matrices de orden m por n, ¿ya? Simplemente la definición me dice que es m por n. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo que determinar la dimensión de matriz de orden 2×2, esto es igual a 2×2, que sería 4. ¿Ok? Y si tenemos que determinar la dimensión de polinomios de grado n, esto es 1 más que n. ¿Por qué 1 más? Porque tenemos el término independiente, ¿no ves? Tenemos el que no pertenece a ningún, o sea, no es un coeficiente o una variable, sino que es un término independiente, ¿no? Entonces, por eso se le suma 1 más. Por ejemplo, si queremos determinar la dimensión de polinomios de grado 3, esto sería igual a 4. 1 más que 3, 4, digamos, ¿no? Entonces, aquí es donde entran estas definiciones. Cuando nosotros tenemos que aplicarle el espacio isomorfo, vamos a aplicar esta definición. Y no solamente va a servir para esto, sino que para la siguiente unidad también nos va a servir estas definiciones. ¿Ok? Bueno, si tenemos matriz de orden 2, es decir, 2×2, y nosotros queremos convertirlo a vectores, ¿ya? El espacio vectorial va a ser R4. ¿Por qué R4? Porque voy a tener 4 vectores, ¿cierto? Y al tener 4 vectores voy a tener 4 componentes, ¿ya? Y tiene sentido porque si esta matriz la llevo a un vector, sé que en esta matriz tengo 4 elementos, ¿no? Y mi vector tendría, por lo tanto, 4 componentes también, ¿ya? Entonces, una vez determinamos ya el espacio vectorial con el que vamos a trabajar, entonces
Para eso vamos a tomar la base usual. En este caso, de matrices de orden 2 por 2. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada una de las matrices del conjunto le vamos a aplicar la base usual. Vamos a llamar B a la base usual de matrices 2 por 2. Entonces, a cada una de estas matrices del conjunto le vamos a aplicar B, es decir, la base usual. A sub 1 le vamos a aplicar la base usual, a sub 2 le vamos a aplicar la base usual, y a sub 3 le vamos a aplicar la base usual. Y al aplicarle la base usual voy a tener como resultado vectores. Entonces, mi primera fila van a ser mis primeros elementos. Comenzamos con la primera matriz. Voy a tener 1, 2, menos 1, 1. Mi segunda matriz le voy a aplicar la base usual. Voy a tener como resultado 3, menos 1, 1, 0. Y a la tercera matriz le aplico la base usual. Voy a tener 1, 0, 0, menos 1. Y listo. Ya apliqué el espacio isomorfo, es decir, a cada una de estas matrices las convertí en vectores con 4 componentes. Y ahora sí, viene lo mismo que hice acá. Yo ya tenía vectores acá, ¿no? ¿Y qué hice con esos vectores? Cada uno de ellos fueron una fila en una matriz, ¿no? Entonces, lo voy a llevar a una matriz donde cada vector va a ser una fila en mi matriz. Voy a tener 1, 2, menos 1, 1. 3, menos 1, 1, 0, 1, 0, 0 y menos 1. Y a partir de acá, todo es lo mismo, todo es repetitivo. Empiezo a través de operaciones elementales, escalono la matriz. Adiciono en la segunda fila con la primera multiplicado por menos 3 y en la tercera con la primera multiplicado por menos 1. Esto es equivalente a 1, 2, menos 1, 1. Menos 3 más 3, 0. Menos 6, menos 1, menos 7. 3 más 1, 4. Menos 3 más 0, menos 3. Luego tengo 0, menos 2, 1, menos 1, menos 1, menos 2. Ok, aquí puedo multiplicar la tercera fila por menos 1 medio. Es equivalente a... Acá lo voy a subir. Lo voy a hacer más pequeñito. 1, 2, menos 1, 1, 0, menos 7, 4, menos 3. Aquí voy a tener 0, 1, menos 1 medio y 1. Ok, ahora sí puedo adicionar en la segunda fila con la tercera multiplicado por 7. La idea es escalonar la matriz. 1, 2, menos 1, 1, 0. Aquí tengo 0, 1, menos 1 medio, 1. 7 menos 7, 0. Menos 7 medios más 4. Tengo 2, menos 7, más 8, 1 medio, ¿no? 1 medio y 7 menos 3, 4. Permuto la segunda fila con la tercera. Esto es equivalente a... Esto es equivalente a 1, 2, menos 1, 1. 0, 1, menos 1 medio, 1. 0, 0, 1 medio y 4. Bueno, ya está escalonada la matriz, entonces me está pidiendo determinar una base y dimensión. Como en este caso estamos trabajando con subespacio generado por conjuntos, ya directamente cuando escalonamos la matriz decimos que la base del subespacio, en este caso lo llamamos nosotros W, aquí está, el W va a ser igual a las filas que no se anularon en mi matriz van a ser vectores en mi base. ¿Ya? Vamos a llamar W sub 1. En este caso, ¿con qué espacio vectorial estamos trabajando? Con matriz de orden 2. Entonces, mi base va a tener matriz de orden 2. Pero si acá lo convertiste en vectores, ya, pero solamente fue para llevarlo a una matriz. Solamente fue para llevarlo a una matriz. ¿Ya? Porque en realidad el espacio vectorial original
son matrices de orden 2. Entonces mi base va a tener matrices de orden 2. Entonces voy a tener 1, 2, menos 1, 1. W sub 2 igual a 0, 1, menos 1 medio, 1. Y W sub 3 igual a 0, 0, 1 medio y 4. Como las tres filas no son nulanas, entonces voy a tener 3 matrices en mi base. Y la dimensión de ese subespacio, sabemos que la dimensión es el número de vectores que tiene una base. Y mi base tiene 3, por lo tanto la dimensión es igual a 3. Ok, perfecto. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? A ver, esto no sé. Deshabilité el chat, creo. No, no. Ok. No puedo activar el micro. Ah, ya. Voy a activar el micro igual. Ahora sí. Ahora sí. Si tienen dudas, siempre hay que poner dimensión de P, n más 1, siempre hay que poner no cuando trabajen nomás con polinomios y cuando tengan que aplicar el espacio isomorfo o necesiten por definición, ¿no? No porque tengan polinomios, ya voy a tener, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy trabajando con matriz de orden 2, pero la dimensión no es 4, como dice acá, ¿no? Tiene que ser menor o igual que la definición, las dimensiones, ¿ya? Menor o igual. Nunca puede ser mayor, ¿ok? Nunca puede ser mayor. Bueno, este de polinomio lo vamos a dejar en forma de... Bueno, lo vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Lo mismo, ¿no? Determina una base dimensión del subespacio generado por el conjunto S. Vamos a llamar W al subespacio generado por S. Bueno, como sabemos que estos polinomios no podemos llevarlo directamente a una matriz, tenemos que aplicarle el espacio isomorfo. Vamos a copiar este de acá. Debemos trabajar con su espacio isomorfo. En este caso, tenemos que identificar a qué espacio vectorial lo vamos a llevar, ¿no? Ya sabemos que a vectores, pero vectores con cuántas componentes. Podemos ver que el máximo exponente acá es 2, 2, acá es 1 y 2. De todos es 2 el máximo exponente, ¿no? Y si yo tengo entonces la dimensión de P2, sería 1 más que 2, ¿no? Sería 3. Entonces voy a tener R3. Ok. R3. Vectores con 3 componentes, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a trabajar con su espacio isomorfo, que quiere decir que vamos a trabajar con la base usual en este caso de los polinomios de grado 2, de P2. O sea, vamos a llamar B a la base usual de P2. Base usual o canónica, ya saben, de P2. Me gusta más el término base usual, por eso yo base usual todo el tiempo. Entonces le vamos a aplicar la base usual a cada uno de los polinomios del conjunto. A P sub 1 le vamos a aplicar la base usual, a P sub 2 la base usual, a P sub 3 la base usual y a P sub 4 la base usual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener vectores con 3 componentes al aplicarle la base usual a cada uno de estos polinomios. Mi primera componente va a ser el término independiente, en este caso es 1. Mi segunda componente va a ser el coeficiente de x, que es 2. Y mi tercera componente, el coeficiente de x al cuadrado, que es 1. Ya tengo mi primer vector aplicándole el espacio isomorfo, ¿no?
Ahora al segundo polinomio. Sería 1 menos 1, 1. Al tercer polinomio no tengo término independiente, eso es 0, entonces el coeficiente de x es 3 y el coeficiente de x al cuadrado no tengo, entonces es 0. Y por último, el cuarto polinomio sería 1, 5 y 1. ¿Listo? Entonces, una vez tengo ya convertidos en vectores mis polinomios, los llevo a una matriz, ¿no? Vamos a llamar A la matriz, donde voy a tener 1, 2, 1, 1 menos 1, 1, 0, 3, 0, 1, 5, 1. Listo. Bueno, aplico operaciones elementales. Adiciono la segunda con la primera multiplicado por menos 1 y en la cuarta con la primera multiplicado por menos 1. Esto va a ser equivalente a 1, 2, 1, 0, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1 más 1, 0, tengo 0, 3, 0. Y por último, menos 1 más 1, 0, menos 2 más 5, 3 y menos 1 más 1, 0. Ok, puedo adicionar en la tercera fila con la segunda multiplicado por 1 y en la cuarta con la segunda multiplicado por 1 también, ¿no? Entonces esto es equivalente a 1, 2, 1, 0, menos 3, 0, 0, menos 3 más 3, 0, 0, y por último 0, menos 3 más 3, 0, y por último 0. Ya está escalonada mi matriz, ¿no? Y como me está pidiendo determinar una base y dimensión del subespacio generado por este conjunto, por lo tanto, la base de ese subespacio va a ser estas dos filas. Cada fila va a ser un vector para mi base. Bueno, veamos qué espacio vectorial, ¿no? El espacio vectorial del conjunto son polinomios de grado 2. Entonces mi base va a tener polinomios de grado 2. W de sub 1 va a ser igual a... Mi primer fila va a ser mi primer polinomio. 1 más 2x más x al cuadrado. Y mi segundo polinomio va a ser mi segunda fila que nos anuló. Menos 3x y listo, ¿no? Y mi tercera y cuarta fila se anularon, entonces no tiene sentido escribirlos. No son polinomios para mi base. Y la dimensión del subespacio es el número de vectores que tiene una base, ¿ya? La dimensión es el número de vectores, matrices o polinomios, ¿ya? Según sea el caso, que tiene una base. La cantidad de vectores, matrices o polinomios que tenga la base, ¿ya? En este caso, mi base tiene 2. W sub, pucha, le puse P sub 2 acá, ¿no? Bueno, no importa, digamos, ¿no? W sub 1 y W sub 2. Tengo dos polinomios en mi base, entonces mi dimensión va a ser igual a 2. Igual a 2. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Ok. Voy a ir escribiendo el siguiente ejercicio. Pueden activar el micro si desean. Está habilitado. En caso de que tengan alguna duda. Ok, dice CAW, podemos ver que es un subespacio definido bajo condiciones, porque aquí me dice, tengo una condición, bueno, una doble igualdad, ¿no? Determina una base y dimensión del subespacio. Bueno, totalmente diferente a esto, que teníamos un conjunto, ¿no? Y por supuesto se hace de diferente manera, ¿ya?
Para determinar una base y dimensión de un subespacio existen dos maneras, ya sea si está definido bajo condiciones o si está generado por un conjunto. Ya vimos cuando está generado por conjunto. Ahora vamos a ver cuando está definido bajo condiciones. ¿Ya? Primeramente vamos a redefinir el subespacio con las condiciones que me da. ¿Ya? A más B por X más C por X al cuadrado que pertenece a P2, tal que esta doble igualdad la vamos a convertir en... Vamos a quitar la doble igualdad, para empezar. ¿Ya? ¿Cómo se hace esto? Tenemos A igual a B igual a C, ¿no? Bueno, aquí esta doble igualdad se va a convertir en dos condiciones. Vamos a tomar los dos primeros, A igual a B, y además podemos tomar el segundo con el tercero o el primero con el tercero. Yo siempre tomo el primero con el tercero, ¿ya? El primero con el tercero. El primero con el tercero, ¿ok? Entonces voy a tener A igualado a C. ¿Y esto qué es? Siempre tengo que igualarlo a 0, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? En este caso. A veces puede estar igualado a 1 directamente, entonces ya no te queda de otra. Pero aquí, despejando, vamos a tener A menos B igualado a 0 y de este otro lado A menos C igualado a 0, ¿no? Ya nos deshicimos de la doble igualdad y se convirtió en una doble condición. Entonces voy a tener A menos B igualado a 0 y además A menos C igualado a 0. Perfecto. Determina una base y dimensión de ese subespacio. Perfecto. Como ya está redefinido W bajo condiciones, ¿qué es lo que pasa aquí? A partir de aquí surge un sistema de ecuaciones, donde cada ecuación va a ser una condición. En este caso, mi primera ecuación va a ser mi primera condición. A menos B igualado a 0. Y mi segunda condición va a ser mi segunda ecuación. A menos C igualado a 0. Perfecto. Bueno, como todo sistema de ecuaciones, resolvemos matricialmente. Entonces, si nosotros llevamos una matriz, vamos a tener 1, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Y como es un sistema homogéneo, no tiene matriz aumentada, ¿no? No tenemos matriz aumentada. Entonces, escalonemos la matriz, adicionamos la segunda con la primera multiplicado por menos 1. Esto va a ser equivalente a 1, menos 1, 0, menos 1 más 1, 0, 1 más 0, 1, 0 menos 1, menos 1. Ya está escalonada la matriz, ¿no? Ya está escalonada la matriz. Como se hicieron operaciones elementales, vamos a redefinir en un sistema equivalente esta matriz escalonada. Va a ser igual a menos B igualado a 0 y B menos C igualado a 0. Esta matriz escalonada surge este sistema de ecuaciones equivalentes, ¿cierto? Esto lo vemos en la segunda unidad, ¿ok? Pero me está pidiendo determinar una base y dimensión del subespacio. Bueno, cuando está redefinido bajo condiciones el subespacio, la dimensión de ese subespacio es el número de incógnitas menos el número de filas que no se anularon en la matriz escalonada. Entonces analicemos esos dos datos, N y R. N es el número de incógnitas que tiene el sistema. Tiene 3, ¿no? A, B y C. 3 incógnitas. Y R es el número de filas que no se anularon en la matriz escalonada. Esta es mi matriz escalonada, ¿no? La primera fila no se anuló y la segunda tampoco se anuló. Entonces, R es igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que la dimensión del subespacio va a ser menos 2, 1. 3 menos 2, 1. 1. La dimensión del subespacio es 1, me dice. Pero además, este 1 significa que existe una variable libre en el sistema. Variable libre. Una variable libre en el sistema. ¿Cuáles? Determinémosla. Nos vamos a nuestra matriz escalonada, esta de acá. Sabemos que la primera columna son coeficientes de la variable A, la segunda columna coeficientes de B y la tercera columna coeficientes de C, ¿no? Las variables libres son aquellas que no pertenecen a ningún elemento distinguido, a ningún pivote, como lo conozcan, ¿ya? Son aquellas que no pertenecen. En este caso, comencemos con la primera fila. El primer elemento distinguido o pivote, ¿cuál es? Este 1 acá, ¿cierto? ¿A qué variable pertenece ese 1? A la variable A. Por lo tanto, A no es una variable libre, porque tiene su elemento distinguido o su pivote. Siguiente fila.
¿Tengo un pivote o un elemento distinguido? Sí. ¿Cuál es? Este 1 acá. ¿A qué variable pertenece? A la variable b. Entonces b no es una variable libre. Y como no tengo más elementos distinguidos o pivotes, no tengo más, por lo tanto la variable que me queda es c. Y exactamente es una, ¿no? Entonces, c es mi variable libre en el sistema. ¿Qué hago con esa variable libre? Como sé que la dimensión, me está pidiendo determinar una base y dimensión. La dimensión ya la tengo, pero la base la construyo gracias a la dimensión. ¿Ya? Sé por definición que la dimensión es el número de vectores que tiene una base. Si ya sé que la dimensión es 1, quiere decir que voy a tener un único vector en mi base, ¿no ves? Aquí comenzábamos por la base, ¿cierto? Y de ahí determinábamos la dimensión. Y de ahí determinamos la dimensión. Cuando está definido bajo condiciones, comenzamos por la dimensión y luego encontramos la base. ¿Ya? Entonces, volviendo. Si la dimensión es 1, quiere decir que voy a tener un único vector en mi base, compuesto por las variables, obviamente, A, B y C. En este caso, C es una variable libre. ¿Ya? Este va a ser mi vector para mi base. Bueno, depende del espacio vectorial, ¿no? El espacio vectorial es polinomios de grado 2, me dice. Entonces, este va a ser mi polinomio para mi base. Vamos a llamarlo W sub 1. ¿Qué vamos a hacer acá? A la variable libre, a la primera variable libre, en este caso la única, le vamos a dar un valor cualquiera diferente de 0. Bueno, no le voy a dar un cuarto ni 2/3, digamos, ¿no? No me va a complicar la vida porque tengo que hacer sumas. Le voy a dar un valor cualquiera, 1. Y a partir de ese valor yo voy a determinar el valor de A y B. Pero ¿en dónde reemplazo ese 1? Pues no, en mi sistema equivalente, en este de acá. Entonces, no lo reemplazo en mi sistema inicial, no, porque yo apliqué operaciones elementales y mi sistema se modificó, ¿no? Entonces, donde tengo que reemplazar esta variable es en mi sistema equivalente, ¿ya? Entonces, si C vale 1, ¿cuánto vale B? B menos C igual a 0. B igual a C, C es igual a 1. Entonces, B es igual a 1, ¿no? Si B vale 1 y C vale 1, ¿cuánto vale A? Tengo A menos B igual a 0. A menos B que vale 1 igual a 0, A es igual a 1, ¿no? Perfecto, ya conozco los 3 valores de mis variables. Para mí, en este caso, polinomio de mi base. Entonces, podemos concluir, una vez ya tengo mi vector, bueno, en este caso polinomio, y mi dimensión, pues, simplemente concluyo, ¿no? Mi base del subespacio, llamado W, es igual a W sub 1. En este caso es un polinomio de grado 2. Sería 1x más x al cuadrado. Y la dimensión de ese subespacio llamado W es igual a 1, dijimos acá, ¿no? 1. Y tiene sentido. Sabemos que la dimensión es el número de vectores que tiene una base. Mi base tiene un polinomio, por lo tanto la dimensión tiene que ser 1. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? El resultado era 1, ¿no? Al final. Sí, este sería el resultado. La base del subespacio es esta de acá y la dimensión. A ver, repite un poquito ahí esa partecita porque ahí no entendí mucho. La parte final. ¿Qué parte? La parte final. ¿Desde acá? Sí. Ya. Dijimos que la dimensión, cuando tenemos un subespacio definido bajo condiciones, ya, vamos a aceptar esto como parece. Cuando tenemos un subespacio definido bajo condiciones, la dimensión del subespacio es n menos r. Ya, es esa pequeña fórmula. Número de incógnitas menos el número de filas no nulas. Una vez identificados, podemos ver que es 3 y 2. El resultado me da 1, ¿no? La diferencia de esos dos es 1. Entonces tengo que la dimensión es 1.
Y como sé que la dimensión es el número de vectores que tiene una base, si tengo que la dimensión es 1, quiere decir que voy a tener un único vector en mi base, ¿no? Entonces voy a determinarlo, pues, ¿no? Escribo las variables, que en este caso son A, B y C, como un único vector, bueno, en este caso polinomios, porque el espacio vectorial es polinomio de grado 2, y a la única variable libre le doy un valor cualquiera, en este caso le di 1, y a partir de ese 1 voy a determinar el valor de las otras variables que no son libres, A y B. ¿Dónde reemplazo este 1? En mi sistema equivalente. ¿De dónde surgió este sistema equivalente? De la matriz escalonada, ¿no? Entonces, una vez determino los valores, ya tengo entonces mi polinomio para mi base. Entonces concluyo que la base del subespacio es ese polinomio, ¿no? ¿Cómo determiné la variable libre? Las variables libres son aquellas que no pertenecen a ningún elemento distinguido o pivote, ¿ya? Como lo conozcan. Podemos ver que A tiene su elemento distinguido. La variable A tiene, es este 1 de acá. Mi segundo elemento distinguido pertenece a la variable B, por lo tanto B no es libre. La única que me queda es C. C no tiene ningún elemento distinguido, ningún pivote, ni nada. Entonces C es mi variable libre. Así es como la determiné. ¿Ya? Así es como la determiné. Ok. ¿Dudas hasta ahí? No sé si quedó un poco más claro. Vale. Ahora entonces vamos a hacer uno más completo, donde va a tener intersección y suma directa. Creo que con el ingeniero Cortés, recién están viendo esto, ¿no? O ya avanzaron. La siguiente semana, el lunes, comenzamos transformaciones lineales. Comienzan, ¿no? Entonces ya acabaron. ¿Y con Sí. el ingeniero Catime y Yanela? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, entonces vamos a continuar. Ya, entonces vamos a ver sí o sí intersección. Dice sea U el subespacio generado por S vamos a poner de polinomio 1 más X, peso 2, X al cuadrado, peso 3 igual 1 más X más X al cuadrado. Determinar una base y dimensión. Este va a ser el inciso A y este va a ser el inciso 4. El inciso B va a ser CAW más B por X más C por X al cuadrado pertenece a P2 tal que A sea igual a C. Lo mismo, determina una base y dimensión. El inciso C va a ser lo mismo. Denomina una base y dimensión de U más W. Inciso D de la intersección. Y el inciso E es P2 suma directa, no, igual a suma directa. Ya. Bueno, algo así, ya, algo así para que sea súper completo. Solución. Dice el inciso A, sea U el subespacio generado por ese conjunto, determina una base y dimensión,
el inciso B sea ese subespacio definido bajo condiciones, determina una base dimensión, luego determina base dimensión de la suma de esos dos subespacios, el inciso D de la intersección y el inciso E pregunta si el espacio vectorial de P2 es suma directa de esos dos subespacios. Bueno, muy completo, ¿no? Comencemos con el inciso A. Sea U el subespacio generado por S, me dice, determina una base dimensión. S es un conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como bien sabemos, cuando está un subespacio generado por un conjunto, nosotros ese conjunto lo llevamos a una matriz, ¿no? Cada vector a una matriz, pero en este caso no tenemos vectores, tenemos polinomios. Entonces vamos a aplicarle el espacio isomorfo, ¿no? Aplicando el espacio isomorfo. Ok. Entonces vamos a llamar B a la base usual, porque el espacio isomorfo no nos olvidemos que trabaja con la base usual del espacio vectorial con el que vamos a aplicarle. En este caso P2. Base usual de P2. Entonces, aplicándole el espacio isomorfo de P2 vamos a tener R3, ¿no? El espacio vectorial de vectores con 3 componentes. Ok, entonces le vamos a aplicar la base usual a cada polinomio del conjunto. P sub 1 le vamos a aplicar la base usual, a P sub 2 la base usual, a P sub 3 la base usual. Ok, entonces de polinomios vamos a tener vectores, ¿no? Mi primera componente va a ser el término independiente que es 1, mi segunda componente el coeficiente de x 1 y mi tercer componente mi coeficiente de x al cuadrado. No tengo, entonces 0. Ay, perdón. Siguiente polinomio, vamos a tener 0, 0, 1. Y para mi tercer polinomio vamos a tener 1, 1, 1. Listo. Ya le aplicamos el espacio isomorfo a cada polinomio del conjunto. ¿Y esto para qué? Para llevarlo a una matriz, ¿no? Vamos a llamar A la matriz formada por estos vectores. Mi primer vector va a ser mi primera fila en la matriz. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Listo, ¿no? Entonces, aplicando operaciones elementales, escalonamos la matriz. Adicionamos en la tercera con la primera multiplicado por menos 1. Es equivalente a 1, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 1, 0, 0 más 1, 1. ¿No? Adicionamos en la tercera con la segunda multiplicado por menos 1. Esto es equivalente a 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Listo, ya está escalonada mi matriz. Y como este subespacio es generado por un conjunto, entonces la base de ese subespacio, en este caso se llama U, es igual a, voy a tener 2, ¿no? Porque 2 filas no se anularon, entonces voy a tener 2 polinomios. ¿Por qué polinomios? Porque el espacio vectorial del conjunto son polinomios. Entonces, voy a llamar U sub 1 a mi primer polinomio, que sería 1 más x, y U sub 2 a mi segundo polinomio, que sería x al cuadrado, ¿no? Listo. No completo con los otros, bueno, tranquilamente puedo hacerlo, ¿no? 0 más 0, x más x al cuadrado sería, ¿no? Este de aquí. Lo voy a completar para que se entienda mejor. Y este de acá sería más 0x al cuadrado, ¿no? Más 0x al cuadrado. Listo. Ahora sí. Y la dimensión de un subespacio sabemos que es el número de vectores que tiene una base. En este caso mi base tiene 2 polinomios, por lo tanto la dimensión va a ser 2. Ok. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Bueno, continuemos entonces. Ahora me dice sea W, este subespacio, determina una base dimensión.
podemos ver que es un subespacio definido bajo condiciones, ¿no? Entonces, lo que acabamos de hacer, inciso B, este subespacio. Podemos ver que tiene una igualdad, ¿no? Si nosotros redefinimos este subespacio, vamos a tener A más B por X más C por X al cuadrado pertenece a P2, tal que lo vamos a igualar a 0. Si pasamos este que está sumando al otro lado a restar, vamos a tener que A menos C es igual a 0. Perfecto. Ahora sí, ya lo tenemos más bonito. Entonces, cuando tenemos que determinar una base y dimensión de un subespacio definido bajo condiciones, cada condición lo llevamos a un sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, mi primera condición va a ser mi primera ecuación, A menos C igual a C. Y como no tengo más condiciones, pues mi sistema va a estar formado por una única ecuación. Entonces, como todo sistema de ecuaciones, nosotros llevamos una matriz. 1, 0, menos 1. Listo. ¿Por qué 0? Porque obviamente tengo 3 variables, ¿no? A, B y C. En este caso no tengo B, perdón. Entonces 0, digamos, ¿no? Como que yo tengo acá más 0B. Tengan mucho cuidado ahí. Por ahí ustedes se confundían y simplemente ponían 1 y menos 1 y se olvidaban de este 0. Ahí ya estaba completamente mal. ¿Ok? Bueno, como ya está escalonada, no hay nada que hacer acá. Directamente, como está definido bajo condiciones, mi ecuación, sería mi fórmula de la dimensión de ese subespacio es n menos r, ¿no? N es el número de incógnitas que tiene el sistema y R es el número de pilas que no se anularon. N, por lo tanto, es igual a 3, tengo 3 incógnitas, A, B y C, y R es el número de pilas que no se anularon en la matriz escalonada. Y esta es la matriz escalonada, ¿no? Por lo tanto, tengo que R es igual a 1. 3 menos 1 igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que la dimensión de ese subespacio es 2. Y además quiere decir que existen 2 variables libres en el sistema. Y hay que determinar cuáles son, ¿no? Comencemos entonces. Sabemos que esta es la columna de la variable A, columna de la variable B y columna de la variable C, ¿no? Mi primer elemento distinguido pivote es este uno de acá, ¿no? Pertenece a la variable A, por lo tanto A no es una variable libre. Y como no tengo más elementos distinguidos, quiere decir que la variable B y la variable C son mis variables libres, porque no pertenecen a ningún elemento distinguido. Bueno, como sé que la dimensión es 2, quiere decir que en mi base yo voy a tener 2 vectores, ¿no? Con las mismas variables. A, B y C. Este va a ser mi primer vector en mi base. Voy a llamarlo W sub 1. Y W sub 2 va a ser mi segundo vector en mi base. A, B y C. Pero para las variables libres, yo les voy a dar un valor cualquiera, ¿no? En los dos vectores. En los dos vectores. En mi primer vector, ya, de mi base, a la primer variable libre le doy 1 y a la otra le voy a dar 0. Y en mi segundo vector, a la segunda variable le voy a dar 1 y a la primera 0. ¿Ok? Y si yo llego a tener más variables libres, voy a tener más vectores, obviamente. Y voy a seguir el mismo orden, la misma secuencia. Al primer vector, primera variable 1, la demás 0. Segundo vector, segunda variable 1, la demás 0. Y así sucesivamente. ¿Ya? Esto porque no puede ser, no necesariamente 1. Puede ser 3, puede ser 5, puede ser menos un tercio. No pasa nada. No pasa nada. Es el valor que ustedes quieran. Pero no me voy a complicar, ¿no? El objetivo es hacerlo rápido. Estoy en un examen, tengo que hacerlo rápido. Entonces no me voy a poner a sumar 3 quintos más 8 tercios, digamos, ¿no? Un ejemplo. ¿Ok? Entonces traten de hacerlo números enteros, pequeños, ¿no? Para que sea más rápido, más fácil también para uno, ¿no? Bueno, entonces, como ya conozco el valor de B y C para ambos vectores, pues reemplazo y determino el valor de A. ¿Cómo lo determino? Pues en mi matriz escalonada surge un sistema equivalente, ¿no? Y ese sistema es igual a A más 0B menos C igual a 0.
Ese es mi sistema equivalente. Entonces, en este sistema yo voy a reemplazar el valor de B y C. Si B vale 1 y C vale 0, ¿cuánto vale A? 0. Si B vale 0 y C vale 1, ¿cuánto vale A? 1. ¿No? Listo. Entonces ya conozco el valor de mis dos polinomios para mi base. Conozco la dimensión que es 2. Por lo tanto, puedo concluir, como ya tengo todos mis datos, que la base del subespacio llamado W es W sub 1. En este caso, el espacio vectorial son polinomios, ¿no? Entonces voy a tener polinomios en mi base. Voy a tener 0 más x más 0x al cuadrado. Y mi segundo polinomio va a ser 1 más 0x más x al cuadrado. Y la dimensión de ese subespacio llamado W es 2. Aquí lo dijimos, ¿no? 2. Y efectivamente, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Entonces, lo que está con rojo, se puede poner un número cualquiera. Sí, sí. Exacto. Okay. Pero yo siempre, al igual que el ingeniero, yo me acostumbré a lo que hace el ingeniero Cortés, por ejemplo. Siempre a la primera variable le da 1 y a las otras variables libres le da 0, digamos, ¿no? Ok, gracias. Ok. Bueno, ahora el inciso C. Me está pidiendo determinar una base y dimensión de la suma de estos dos subespacios. Uy. Aquí lo vamos a poner 3. Base y dimensión de la suma de estos dos subespacios. ¿Qué es lo que hacemos acá? Pues básicamente vamos a unir vamos a tener un subespacio que va a ser generado por un conjunto. Vamos a llamarlo S al conjunto formado por, en este caso voy a tener la unión, ¿ya? La unión de los polinomios, en este caso tengo polinomios, es un espacio vectorial de polinomios. Subiendo y baja, ¿viste esta cosa? Va a ser la unión de los polinomios de mi base del primer subespacio y la unión de los polinomios de mi segundo espacio vectorial. Espacio vectorial, que es el subespacio, ¿ya? Entonces voy a tener U sub 1, U sub 2, W sub 1, W sub 2 en mi conjunto, ¿ya? Va a ser como hacer literalmente el inciso A, por ejemplo. Vamos a tener un subespacio, que en este caso va a ser el subespacio de la suma, generado por un conjunto, que va a ser la unión de las dos bases, en pocas palabras, ¿ya? Entonces voy a tener S, va a ser, acá lo vamos a copiar. Acá. Y la unión con los polinomios de la base de W. Listo. Entonces voy a tener un subespacio suma que es generado por el conjunto S, que es la unión de todos los vectores de la base. ¿Y qué se hace acá? Pues lo mismo, ¿no? Lo mismo, básicamente lo mismo. Vamos a aplicar el espacio isomorfo. Estoy aplicando el espacio isomorfo. Vamos a tener, como es polinomios de grado 2, vamos a tener entonces R3. ¿No? R3. Vamos a convertirlo a R3. Entonces vamos a tomar la base usual de ese espacio vectorial, que sería polinomios de grado 2. O sea, cada uno de los polinomios de mi conjunto voy a aplicarle la base usual. U sub 1, la base usual. U sub 2, la base usual. A W sub 1, la base usual. Y a W sub 2, la base usual. Entonces voy a tener 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, y por último 1, 0, 1. Listo. Ya lo tengo en vectores, ¿no?
Entonces, estos vectores los llevo a una matriz, donde cada vector va a ser una fila en mi matriz. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Empiezo a escalonar, adiciono la cuarta con la primera multiplicado por menos 1. Entonces, este es equivalente a 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1 más 1, 0, menos 1 más 0 menos 1, 0 más 1, 1. Adiciono entonces la cuarta con la tercera multiplicado por 1. Esto va a ser equivalente a 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0 más 1, 1. Voy a permutar la segunda fila con la tercera. Se va a tener 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Puedo adicionar en la cuarta con la tercera multiplicado por menos 1. Esto es equivalente a 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, menos 1 más 1, 0. Ya está escalonada la matriz, ¿no? Y como es un subespacio generado por un conjunto, entonces puedo concluir que la base del subespacio suma es igual a, voy a llamar E sub 1 igualado a, tengo polinomios de grado 2, ese es el espacio vectorial, ¿no? Entonces mi base va a tener ese mismo espacio vectorial. 1 más x, E sub 2 va a ser igual a x y E sub 3 va a ser igual a x al cuadrado. Y la dimensión de su subespacio es el número de vectores que tiene la base. La base tiene 3 vectores, bueno, en este caso polinomio, por lo tanto la dimensión va a ser 3. Va a ser 3. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Es simplemente la unión de las bases, ¿no? La unión de las bases y básicamente sería lo mismo que el inciso A. Cuando tenemos un subespacio generado por un conjunto, pues lo llamamos una matriz, ¿no? Ay, una cosa. Bueno, ahora me pide el inciso de la intersección, base y dimensión de la intersección. Este está más interesante, ¿no? Más interesante. Bueno, para determinar una base y dimensión de la intersección, ¿ya? Ambos subespacios deben estar definidos bajo condiciones. Esa es la primera regla, ambos deben estar definidos bajo condiciones. Podemos ver que W está definido bajo condiciones, pero el subespacio U no lo está. Por lo tanto, hay que redefinir el subespacio U. Hay que redefinirlo bajo condiciones. ¿Ya? Entonces vamos a escribir eso. Vamos a escribirlo. Ambos subespacios deben estar definidos bajo condiciones. Por lo tanto, hay que redefinir el subespacio U. ¿No? Bueno, hay que redefinir. Comenzamos entonces. Lo primero que hay que hacer ya para redefinir un subespacio es tomar un vector genérico del espacio vectorial. En este caso, el espacio vectorial del subespacio U son polinomios de grado 2. Entonces vamos a redefinirlo. Vamos a tomar un polinomio genérico de P2. B, claro. Vamos a llamar P, A más B por X más C por X al cuadrado. Pertenece a polinomios de grado 2, ¿no? Y vamos a aplicar, vamos a aceptar, permitir. Entonces, este polinomio genérico vamos a hacer combinación lineal con el conjunto de S subespacio. Vamos a ponerlo por acá, ahora sí. Vamos a hacer combinación lineal de este polinomio genérico con los polinomios del conjunto. Acá estamos trabajando con negro, entonces vamos a tener P va a ser igual a A sub 1 por P sub 1 más A sub 2 por P sub 2 más A sub 3 por P sub 3.
Reemplazando valores vamos a tener a más b por x más c por x al cuadrado igualado a sub 1 por p sub 1, 1 más x, más a sub 2 por x al cuadrado, más a sub 3 por x al cubo, por p sub 3, perdón. 1 más x al cuadrado. Ahora sí, ¿no? Una vez reemplazamos valores en la combinación lineal, llevamos un sistema de ecuaciones, donde mi primera ecuación van a ser mis primeras componentes. Mis primeras componentes es un polinomio y ya sabemos que son los términos independientes, ¿no? Aquí tenemos 1 por a sub 1 es a sub 1, más, aquí no tenemos, entonces como que tengo 0. 0 por a sub 2 más 1 por a sub 3 igualado a a. Luego tenemos mi segunda ecuación, mis segundas componentes. Y mis segundas componentes en un polinomio de grado 2 son los coeficientes de x, ¿no? Entonces, 1 por a sub 1, a sub 1, más, aquí no tenemos, entonces 0 por a sub 2, más 1 por a sub 3, igualado a b. Mi tercera ecuación, mis terceras componentes. Mis terceras componentes en un polinomio de grado 2 son los coeficientes de x sub 2. X al cuadrado, perdón, no x sub 2. Aquí no tenemos, entonces 0 por a sub 1, más 1 por a sub 2, más 1 por a sub 3, igualado a c. Listo. Como todo sistema de ecuaciones, resolvemos matricialmente. Entonces tenemos 1, 0, 1, a, 1, 0, 1, b, 0, 1, 1, c. Bueno, apliquemos operaciones. Adicionamos la segunda con la primera multiplicado por menos 1. Este es equivalente a 1, 0, 1, a, menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, menos 1 más 1, 0, menos a más b, menos a más b. Y tenemos 0, 1, 1, c. Permutamos la segunda fila con la tercera. Es equivalente a 1, 0, 1, a, 0, 1, 1, c, 0, 0, 0, menos a más b. Podemos ver que ya está escalonada la matriz y el sistema está definido bajo condiciones, ¿no? Porque no conocemos el valor de A y B. Puede que nos dé 0, 0, 0, 0 para que el sistema tenga solución, o puede que nos dé 0, 0, 0 y aquí un valor cualquiera diferente de 0, ¿no? Y ahí ya no tiene solución. Pero como existen esos dos posibles casos, quiere decir que el sistema está bajo condiciones, está definido bajo condiciones, ¿ya? ¿Y cuál es la condición? El sistema, vamos a poner eso, el sistema está definido bajo condiciones. Para que tenga solución el sistema, ¿qué tiene que pasar? Que menos a más b tiene que ser igual a 0, ¿no? Eso tiene que ocurrir para que el sistema tenga solución. Por lo tanto, ya tenemos redefinido U, el subespacio U. Si nosotros lo definimos bajo condiciones, vamos a tener a más b por x más c por x al cuadrado que pertenece a P2, tal que para que tenga solución, menos a más b tiene que ser igual a 0. Listo, ya lo tenemos redefinido el subespacio U. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Para no volver desde después a este tema. Bueno, perfecto. Entonces, como ya lo tenemos redefinido, el subespacio U y el subespacio W, vamos a copiarlo y lo tenemos. Aquí, ahora al subespacio U. Bueno, como ya los tenemos redefinidos, bajo condiciones,
redefinidos el subespacio U y W, entonces vamos a hacer la intersección de esos dos subespacios. Y la intersección de esos dos subespacios simplemente es la unión de sus condiciones, ¿ya? Entonces vamos a redefinir la intersección. A más B por X más C por X al cuadrado, que pertenece a P2, tal que comenzamos con las condiciones del subespacio U, es menos A más B igual a 0, y además, ahora la unión con las condiciones de W. Y además, A menos C tiene que ser igual a 0. Perfecto. Esto ya lo habíamos redefinido, ¿no? A esa igualdad ya lo habíamos convertido en A menos C igualado a 0, ¿no? Entonces, ya lo estoy ordenando. Bueno, podemos ver que la intersección no es nada más que un subespacio definido bajo condiciones. ¿Y qué hacemos ahí? Pues esas condiciones lo llevamos a un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces tenemos menos A más B igualado a 0. Y la segunda condición va a ser mi segunda ecuación. A menos C igualado a 0. Bueno, entonces, como todo sistema de ecuaciones, resolvemos matricialmente. Tenemos menos 1, 1, 0, 1, 0, menos 1. Bueno, escalonemos la matriz, adicionamos en la segunda con la primera multiplicado por 1. Esto es equivalente a menos 1, 1, 0, menos 1 más 1, 0, 1 más 0, 1, 0 menos 1, menos 1. Ya está escalonada la matriz. Está escalonada, pero como estamos con un subespacio definido bajo condiciones, sabemos que la dimensión de ese subespacio es el número de incógnitas menos el número de filas no nulas, ¿no? Esta pequeña fórmula tenemos. Entonces, el número de incógnitas y el número de filas no nulas tenemos que identificar. El número de incógnitas es 3, A, B y C, ¿no? Esos son mis 3 incógnitas. Y R es el número de filas no nulas en la matriz escalonada. Y tenemos 2 filas que no se anularon. Por lo tanto, R es igual a 2. 3 menos 2, 1. Que quiere decir que la dimensión de la intersección es 1. Y además quiere decir que existe una variable libre en el sistema. Una variable libre. Y vamos a identificar. Esta es mi columna de la variable A, columna de la variable B y columna de la variable C. Este elemento distinguido pertenece a la variable A, por lo tanto no es una variable libre la variable A. Este es mi segundo elemento distinguido, pertenece a la variable B, por lo tanto B no es una variable libre. Y como no tengo más elementos distinguidos, la variable que me queda es la variable C, por lo tanto C es una variable libre. ¿Ya? Entonces, podemos ver que tenemos la dimensión me dio 1, que quiere decir que voy a tener también un vector en mi base. Puede ser z sub 1, digamos, ¿no? Que tiene variables A, B y la variable C, que es mi variable libre. A esa variable libre le voy a dar un valor cualquiera, 1, por ejemplo. Y voy a determinar el valor de A y B. ¿Dónde lo voy a determinar? En mi sistema equivalente, que surge de mi matriz escalonada, ¿ya? En mi primera fila yo tengo menos A más B igualado a 0. Y de mi segunda fila yo tengo que B menos C es igual a 0, ¿no? Entonces, si reemplazo el valor de C, voy a determinar el valor de B y el valor de A. Si C vale 1, B vale 1 también, ¿no? Si B vale 1 y C vale 1, ¿cuánto vale A? 1 también, ¿no? 1. Entonces, ya tengo el valor de mi único vector para mi base de la intersección. Ya tengo la dimensión también. Entonces puedo concluir que la base de la intersección es igual a z sub 1. Y en este caso mi base va a tener el espacio vectorial de polinomios, ¿no? Entonces, voy a tener 1 más x al cuadrado. Y la dimensión de la intersección es igual a 1. Listo. Lo mismo, ¿no? O sea, básicamente lo único aquí es que hay que redefinir un subespacio, ¿no? Pero a veces el ejercicio ya te da los dos subespacios definidos bajo condiciones, entonces no hace falta redefinir porque ya lo está
Lo único que hay que hacer es a partir de acá, unir sus condiciones y listo, ¿no? Unir las condiciones y listo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Y ya concluimos con este ejercicio de acá, con este de acá. En el último Bueno. ejercicio, Ujú. ahí en la primera matriz, ¿por qué le pone -1? ¿En dónde? Digamos, en la primera matriz está -1, 1 y 0. ¿En cero? Ajá. Sí. Porque de mi primera ecuación surge mi primera fila en la matriz. Sí, en la Entonces, segunda fila. ujú, En la segunda fila. Le pone 1, 0 y -1. ¿Por qué le pone ujú, ese -1? por la variable c. No nos olvidemos que aquí hay que completar. Aquí es como que yo tengo más 0c y aquí yo tengo más 0b, ¿no? Entonces, esta es la columna de la variable a. Son los coeficientes de a. Esta es la coeficiente de b. Aquí es 0. Y la tercera es coeficiente, es la variable c. Sería -1, ¿no? Por eso les decía antes de que tienen que tener cuidado. Por ahí ustedes ponían 1 y -1, por ejemplo, ¿no? Pero eso está mal. Esto da a entender que solamente tienen dos incógnitas, A y B, pero ¿y C? ¿No? Por eso es bueno completarlo, completar esto de acá, ¿ya? Completar esto de acá. Ya, gracias. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer lo último, que es suma directa, ¿ya? Bueno, la definición me dice lo siguiente. Para que un espacio vectorial sea suma directa de dos subespacios, ¿ya? Tiene que cumplir dos condiciones. ¿Ya? En este caso, el espacio vectorial P2, para que sea suma directa del subespacio IW, debe cumplir dos condiciones. La primera condición me dice que la dimensión del espacio vectorial tiene que ser igual a la dimensión de la suma, ¿ya? De la suma de esos dos. Y la segunda condición me dice que la dimensión de la intersección tiene que ser 0. Bueno, veamos. Por definición, nosotros ya sabemos que la dimensión de un espacio vectorial de P2 es 3, Muchas felicidades. ¿no? ¿Hay alguien con el micro activado? Javier, creo que sos vos. Perdón, disculpe. Ah, no te preocupes. Lo decía por sí. Bueno, entonces por No sé cómo- definiciones ya saben. ¿Perdón? Ok. Por definición sabemos que la dimensión de polinomios de grado 2 es 1 más que 2, que sería 3, ¿no? Es igual a la dimensión de la suma. A ver, veamos, la dimensión de la suma nos dio 3, efectivamente. Cumplió la primera condición, ¿no? Veamos si cumplió la segunda, porque basta con que no cumpla una, ya no es suma directa, ¿no? La dimensión de la intersección, ¿cuánto me dio? Aquí está. 1. ¿Es igual a 0? No, no es igual, ¿no? Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que el espacio vectorial P2 no es suma directa de estos dos subespacios. No es, porque no cumplió la segunda condición, ¿ya? Ya sabemos que basta con que no cumpla una de las condiciones, ya no es lo que estamos verificando, ¿no?
Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? Si no, con esto ya acabamos, concluimos esta unidad. ¿Y sí? Ok, bueno, entonces nos estaríamos viendo el otro sábado ya para ver lo que es transformaciones y pues hacer modelos de exámenes, pues, ¿no? Ya practicar para su examen, ¿ok? Porque les toca el segundo parcial y ya luego el final, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, entonces concluimos aquí, jóvenes. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao, chao. Gracias, chau, chau. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.